Buenos días, yo soy Gonzalo Segarra y esto es mi videocolumna Tras la Verdad. Ya hace un par de días que hemos visto las escenas bastante convincentes de que algunos de los muertos de las manifestaciones en Ayacucho en realidad no fueron ejecutados, digamos, en legítima defensa por parte de las fuerzas del orden, sino en contextos verdaderamente represivos y que de ninguna manera aparentemente cumplirían con los estándares internacionales y las leyes peruanas en materia de represión de las protestas violentas, lo cual nos debe llevar a reflexionar que incluso quienes estamos pues absolutamente en contra de la violencia y de las protestas violentas, no podemos santificar, no podemos justificar este tipo de actuar por parte de las fuerzas del orden, porque las fuerzas del orden existen justamente, tienen el monopolio de la violencia legítima para utilizarlo con racionalidad y con legitimidad y no de manera arbitraria. Entonces, ¿qué superioridad moral tiene la democracia, el Estado de Derecho, si va a permitir las ejecuciones extrajudiciales, que en el fondo vendrían a hacer eso? Es gravísimo que el gobierno no se haya manifestado sobre esto. No hay ninguna respuesta, no hay ninguna toma de posición del gobierno. Por su parte, la prensa, digamos, más afín al gobierno y contraria a las protestas, solamente responde atacando al mensajero, diciendo que la prensa que ha denunciado esto es castillista o lo que sea, pero yo no he visto, por lo menos salvo que me equivoque, nadie que de alguna manera desmienta que esos hechos han ocurrido así, y a mí me parece gravísimo. Y también creo que puede ser un error del gobierno creer que no va a pasar nada. Como dice Martín Tanaka en una columna esta semana, el hecho de que ahora hayamos entrado a un periodo de aparente calma no quiere decir que después no vaya a retomar la indignación, sobre todo ahora que se conocen estos hechos y que un poco la población puede estar esperando a ver qué hace el gobierno con ellos, ¿no? O sea, si asume su responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, hablo principalmente de responsabilidad política. Y el principal responsable político, y subrayo, no necesariamente penal, entonces no estoy diciendo que Otárola sea penalmente responsable, mucho menos la presidenta Dina Boluarte, pero sí que lo es políticamente, y siempre lo ha sido así, y es así en cualquier país del mundo, valgan verdades. Incluso en el Perú era así. Es decir, Yehude Simón, cuando fue el baguazo, no era penalmente responsable, pero sí fue políticamente responsable, y ese gabinete cayó. Y por tanto, lo que yo creo es que el gabinete de Otárola, que es políticamente responsable de todas estas muertes, debe caer. Y más bien creo que la presidenta Boluarte debería aprovechar esta especie de calma aparentemente temporal para decir, bueno, asumimos la responsabilidad, cambiamos al gabinete y entramos a un gabinete más político. Y con político, y creo que ahí está la dificultad, ¿no? Yo creo que nos estamos debatiendo entre quienes creen que hay que meter bala a la mala, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra, y los que creen que hay que más o menos que apapachar a los manifestantes violentos. Y no es así. En economía se utiliza un poco el concepto de sticks and carrots, que vendría a ser algo así como garrote y zanahoria, que son hacer incentivos positivos y negativos. Es decir, creo que a los violentos hay que no meterles bala, pero sí meterlos presos, y luego a la gente que tiene inquietudes y protesta por cuestiones que pueden ser legítimas o no, pueden tener razón o no, se les escucha, se dialoga con ellos. Pero claro, para el diálogo es una vía de doble sentido. Tienen que querer dialogar. No se puede dialogar con quien está tirando piedras, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese debe ser un poco, yo sé que es difícil en la práctica, pero es absolutamente posible tener ese enfoque, ¿no es cierto?
Y hay una ventaja, ¿no? que yo la llamaría un poco, que tiene este gobierno, la presidenta Boluarte, que es que Dina con todo combina. Es decir, ella puede permitirse, no tiene, digamos, un bagaje, no tiene un peso, una gravedad ideológica, de compromisos ideológicos que la obliguen a hacer un determinado tipo de gobierno. Creo que está en un momento, digamos, ella entró como alguien muy de izquierdas, ahora la acusan de ser de ultraderecha, ¿no? Y en realidad eso lo que nos dice es que es alguien que tiene una posición que puede hasta cierto punto adaptarse a las necesidades y a las circunstancias. Entonces, Dina con todo combina. Lo que debería hacer es encontrar un primer ministro, un nuevo gabinete dialogante, pero también severo con la violencia que resulta inaceptable. Porque si no lo hace, el riesgo que corre es, con los niveles de desaprobación que tiene el gobierno, el riesgo que corre es que caiga ella.